Bueno, muy bien, vamos a resumir un poquito rápido. Vimos la existencia de Dios, cómo se puede probar la existencia de Dios, los argumentos que ponen las personas ateas, los materialistas, los idealistas, etc. Después vimos la existencia del alma, cómo se puede probar su existencia, qué es el alma, cómo actúan los animales, en las plantas. Ahora estamos viendo si hay relación entre Dios y el hombre, qué tipo de contacto, que es la religión, el lazo que une a Dios con el hombre. Si esto es posible, si es posible que Dios se dé a conocer, si es necesario para el hombre una religión o no. Y estábamos en este tema y vamos a empezar con las preguntas que pueden hacer la gente que niega la religión. Estamos en el punto 75. Hay gente que dice, ¿qué me importa la religión? Yo puedo pasar sin ella, o puedo estar sin ella. Esto suele decirse, ¿verdad? Y aquí pone el autor, yo voy a ir resumiendo bastante para adelantar, porque el autor repite bajo distintas formas para que uno vaya entendiendo bien completo. Por eso es importante que lo lean después despacio. Yo les voy haciendo un resumen para que la idea quede en forma general y después más en concreto ustedes leerán y profundizarán. Dice así, es lo mismo que si yo dijera, ¿qué me importan las leyes civiles? ¿Qué me importa la religión? ¿Qué me importan las leyes civiles? Yo puedo pasar sin ellas, quiero seguir mi antojo. Si uno no puede observar las leyes de un país, si no las observa, nos exponemos a ir presos. Pero si no observamos las leyes de Dios, nos exponemos a condenarnos también. O sea, uno puede decir, a mí no me importa la religión, lo puede decir. Pero si pregunta, ¿qué me importa la religión? Yo puedo estar sin ella, uno le puede explicar, así como no puedes estar sin leyes humanas, leyes de la sociedad, porque vas preso, si robas, matas, etc. De la misma manera, si no cumples leyes sobrenaturales, puedes condenarte, puedes apartarte de Dios para siempre, y eres libre de hacerlo, claro, si tú quieres, ¿verdad? Podemos estar sin religión, pero también podemos estar sin el cielo. También es posible. El servicio de Dios consiste en la práctica de la religión. Un hombre sin religión es un rebelde y un ingrato para con Dios, un insensato para consigo mismo y un escandaloso para con los demás. 3 problemas si el hombre no acepta y no vive una religión. Primero, es un ingrato para con Dios. ¿Qué me importa Dios? ¿Qué me importa? O sea, hay una ingratitud objetiva, no importa que él crea que Dios existe o no. Él está existiendo, él ha recibido su ser, él está viviendo. Alguien lo hizo vivir, que no son los papás solamente, como ya mostramos, porque si son solo los papás que le dan vida a una persona, se la pueden volver a dar cuando se muere o se enferma. Y eso vemos que no se puede hacer. Por tanto, interviene un tercer elemento, alguien que es capaz de dar lo que los papás no pueden dar, vida. Ya repito de vuelta, los papás colaboran, pero no la dan a la vida, porque si la dan, la pueden volver a dar las veces que quieran y se las pueden dar ellos mismos si la tienen. Pero ellos no tienen eso. Necesitamos algo aparte del papá y la mamá para que se produzca la vida y que sea más importante que el papá y la mamá y que tenga la vida en sí misma y que la pueda dar, porque de hecho aparece uno vivo. Esa capacidad no la pueden hacerlo. Los papás son colaboradores de alguien o de algo, si quieren, inteligente y que tiene la vida en sí mismo. Ya vimos quién es ese. Bien. Entonces seríamos ingratos para con Dios, primero. Segundo, insensatos para con nosotros mismos. Insensatos. ¿Por qué somos insensatos si no damos gracias a un ser superior? Si no tenemos una religión, alguien a quien darle culto, creer con los dogmas y vivir con la moral.
y darle culto. ¿Por qué entonces somos insensatos? Porque nos damos cuenta que el mundo tiene leyes. Yo nací con leyes puestas, naturales. Si yo pongo la mano en el fuego, me quemo. Si yo no respiro, me muero. Hay leyes en la naturaleza misma que tengo que respetar. Es así. Pero también hay leyes sobrenaturales y divinas que Dios puede manifestar. Esas no. El mismo que crea las leyes naturales puede darte a conocer también leyes sobrenaturales, ¿verdad? Y tercero, seríamos escandalosos para con los demás. Por ejemplo, con nuestros hijos. Si mis hijos o nuestros hijos ven que uno es ingrato para con Dios y es un insensato, ¿qué ejemplo le estoy dando a mi hijo? ¿Cómo va a vivir en una sociedad sin Dios? ¿Cómo va a vivir él? ¿Va a resolver sus problemas personales sin Dios? ¿Qué ejemplo le estoy dando a ellos y a la misma sociedad? ¿Verdad? Bueno, voy a saltear un poquito. ¿Para qué sirve la religión? ¿Para qué sirve? El mundo en el que vivimos es pragmático. Si algo nos sirve, no lo uso. ¿Me entienden? Caímos en eso. Debido a las filosofías que reinan en el mundo contemporáneo, solamente es útil lo que es práctico. ¿Para qué sirve que yo esté media hora mirando el cielo y contemplando el mar? ¿Para qué sirve? No nos sirve para nada. O sea, ¿de qué sirve que yo ame a alguien? ¿De qué sirve? No hay una utilidad práctica. Muchas cosas no tienen utilidad práctica. Yo no practico la religión para un beneficio personal, como mucha gente lo hace, porque eso estaría muy mal. No se practica la religión por un beneficio personal, pero el beneficio se produce aunque yo no lo quiera. Pero no debo buscar ese beneficio personal. No estaría más mal si ese beneficio que yo busco es un beneficio sobrenatural, no estaría mal. Qué sé yo practico la religión porque quiero ir al cielo, correcto. Practico la religión porque quiero amar a Dios, correcto. Practico la religión porque quiero servirle, correcto. Practico la religión porque quiero estar en la eternidad con Él y ser feliz, correcto. Si el motivo es sobrenatural, entonces tu religión es verdadera. Pero si tú vives tu fe por cuestiones prácticas, humanas, mundanas, ahí hay un serio problema. Puede suceder que estés queriendo utilizar a Dios. Es decir, como si Dios fuera una lapicera que mientras te sirve, la usas, útil, algo útil. Pero si no funciona o se gastó la tinta, ¡boom!, la dejas de lado. Por eso Dios no es útil. Preguntarse para qué sirve la religión, como si Dios fuera útil, no es útil. La religión es un deber de conciencia del ser humano hacia el ser superior, es un deber, no es para qué sirve. Conocer, amar y servir a Dios es el deber de una criatura para con su Creador. ¿Para qué sirve? Simplemente responder al amor de Dios y amarle y servirle. No necesariamente te tiene que servir para algo, de hecho sí te va a servir, pero no humanamente hablando, aunque también humanamente hablando te va a ayudar, porque vas a vivir mejor y todo lo que quiera. Pero acá es importante no mezclar los planos. Nosotros estamos dando culto a Dios no para sacar utilidad personal. Por eso nadie puede enojarse con Dios que le ha estado siendo fiel tantos años y se murió su mamá. Es ridículo. Esa persona no fue fiel durante todos esos años. Mentira. No lo buscó a Dios por Dios. Lo buscaba como una utilidad práctica, ¿verdad? La persona que se enoja con Dios nunca vivió su fe. Se enoja con Dios porque no tiene trabajo, porque no lo ayuda, por esto, por aquello. Va por mal camino. No está sirviendo a Dios como criatura. No. Lo está queriendo usar. Aunque diga que no. La prueba concreta es que él está enojado. Esa es la prueba concreta. ¿Cómo te puedes enojar con Dios
si se supone que le amas y lo sirves? Un sirviente no se va a enojar con su dueño. Somos menos que un sirviente, menos que un esclavo, ¿verdad? Somos nada, nada. Venimos a la existencia por puro amor de Dios, ¿verdad? Bueno, ¿para qué sirve la religión? No hay nada más dulce, maravilloso, hermoso que practicar la religión, puesto que ella responde a las aspiraciones humanas. Dios, cuando pide algo, no es que va contra del ser humano. La religión me ayuda a realizarme como persona, a encontrar sentido de la vida. O sea, eso es maravilloso. Te sirve de alguna manera, pero si tú purificas tu intención, repito, porque si vas a buscarle para sacar ventaja, no te va a ayudar para encontrar el sentido de la vida, no te va a dar esperanza, no te va a dar alegría y paz, no vas a ver la religión como algo hermoso, sino como algo tedioso, que lo haces o por miedo, o porque a la larga vas a sacar ventaja, o por utilidad, pero no porque les estés amando a Dios. Porque si le amas a Dios, entonces no sientes pesada la práctica de la vida cristiana. La religión sirve a Dios y sirve a los hombres, indirectamente sirve al hombre. Y ahí tenemos la razón que explica por qué la religión jamás será destruida. Es una necesidad del alma humana. Es una necesidad intrínseca del ser humano. Se lo quitan y buscará otro Dios. Útil, muy útil. Dinero, sexo, alcohol, droga, fama, honores, vanagloria, todo lo que sea. Buscará un Dios. Porque el hombre está hecho para eso. Se va a equivocar, ¿verdad? Pero lo va a buscar. El instinto religioso es lo más profundo, lo más universal de la naturaleza humana. El instinto religioso, puesto por Dios dentro de uno. Así como Dios pone en un pájaro, ahora tengo una pajarera ahí donde estoy allá arriba con algunos pajaritos, Dios puso en ellos que elijan la comida y coman. Está dentro de ellos que coman. Yo no tengo que abrirle el pico y meterle comida dentro. Lo hacen solo. Y nadie les dijo que tenían que abrir el pico, tragar. Nadie les enseñó a tragar. Está dentro de ellos eso. Bien, está en la naturaleza más profunda del ser humano el deseo de Dios y de servirle y de estar. Quien no va por ese lado es porque está mal. Ese ser humano tiene un problema serio que resolver. Es una persona con serios problemas. Observemos también, me voy a apartar del texto, ¿verdad? Pero todo el mundo va al psiquiatra y al psicólogo ahora, ¿verdad? O si no, a la psicopedagoga, o qué sé yo, a buscar consejos. Y le cuentan todo, del marido, todo. Y de la suegra y todo le cuentan, hasta los pecados más íntimos y todo. Necesita el ser humano sacar todo y que alguien le escuche y que le conozca su interior y su ser más íntimo, porque necesita de alguien, sobre todo cuando no tiene a Dios. Porque si no lo va a buscar en el sacerdote, en una buena confesión, una buena dirección espiritual y una buena orientación. Y lo busca en Dios, en la Eucaristía, en la Santísima Virgen, donde uno habla con ellos y saben que le conoce todo el interior. Entonces está tranquila la persona, no necesita desesperadamente un psiquiatra, un psicólogo o alguien a quien contarle todo, porque tiene un ser que le escucha, que le ama, y él tiene el convencimiento profundo de que así es. No digo que no se pueda ir al psicólogo, pero tenga mucho cuidado porque de cada 1000 o 2000 habrá uno por la formación que están teniendo últimamente, ¿verdad? Si no hay una escuela buena de filosofía realista, no hay que ir al psicólogo. Vayan a un sacerdote, hagan una buena confesión, lean una buena vida espiritual,
lean un libro de espiritualidad, lean la Sagrada Escritura, reconcíliense con Dios. En cambio, el psiquiatra sí, y también buscar un buen psiquiatra. El psiquiatra ya trabaja en el plano no del mecanismo de comportamiento de la psiquis humana, sino en el plano biológico, es médico. Entonces trabaja sobre algo físicamente localizable, en la parte cerebral, emocional, o la parte también biológica, en general, ¿verdad? Pero cuando Dios inventa la confesión, porque Él se va al cielo y deja a sus ministros, como también dejó al papá y la mamá para que colaboren trayendo vida al mundo, deja también ministros que colaboren para traer vida espiritual al mundo. Vida espiritual también, no solamente natural. Y somos colaboradores de Dios en la vida espiritual. Deja a sus ministros, deja la confesión, que es súper necesaria toda la vida del hombre, para que uno pueda tener esa paz del corazón, la gracia en el alma y vivir en conciencia delante de Él. ¿Ven que es necesaria la religión? ¿Para qué sirve? Dios mío, qué pregunta. ¿Se ve? El que pregunta así es porque no tiene ni la más mínima idea y nunca ha vivido la paz en su corazón. Nada, nada. Entonces el instinto religioso es lo más profundo, más universal, lo más universal de la naturaleza humana. Donde hay rastros de hombre, hay rastros de religión. Más que el instinto que tiene un pájaro de abrir el pico para comer. Más. Porque esto es de orden espiritual, lo otro es físico, biológico. Esto es espiritual, es un alma espiritual que supera lo natural, lo material, cuasi infinitamente. ¿La religión para qué sirve? Es la salvaguardia de la sociedad. Inspira a los gobernantes a practicar la justicia. Impone al pueblo el respeto por la ley, el amor a la patria, el amor a las familias, el amor al prójimo. ¿Qué sería de una sociedad sin religión? ¿Para qué sirve? Dios mío, ¿cuánto que sirve? No es algo que puede estar o no estar. Por tanto, no hay cosa más útil que la religión, si quieren. Otra pregunta, ¿la religión es buena para las mujeres?, dicen algunos. Acá está, número 77. La religión es buena para las mujeres, ¿eh? Y lamentablemente, antes practicaban más la fe el varón. Es decir, antes, al principio, yo digo hasta la Revolución Francesa, era el varón el que rezaba en la familia, el que dirigía la oración en la familia y el que animaba a su esposa a seguir adelante en la fe, digamos, la animaba. Es el representante de Cristo en la familia, el hombre. Después de la Revolución Francesa, que se empezó toda la burla, el sarcasmo contra la fe y todo, fue apareciendo la religión como un sentimiento. Es algo que tú sientes, no. Y sobre todo después de la Reforma Protestante también, donde empieza el subjetivismo, las impresiones de la sensibilidad, los sentimientos a juzgar. Se juzga con los sentimientos, pero no con la cabeza, las cosas de Dios. ¿Cómo sabe que la Biblia es palabra de Dios? Porque lo siente, yo siento que eso es así. Por favor, no somos gatos, perros para sentir y salir corriendo ante un peligro, ¿verdad? Nosotros tenemos la inteligencia que es enormemente superior. Y la religión está hecha para una cabeza, para una inteligencia, un corazón y los afectos. Pero primero a la inteligencia, la fe va a la inteligencia. Las verdades se captan con el entendimiento, se practican con la voluntad, se las siente y se las vive con los sentimientos. Pero no los sentimientos solos que juzgan todo. Entonces se cayó en una religión donde, bueno, la mujer es la que va porque es la que siente. El hombre es un bruto animal que puede trabajar en la tierra y listo. Así fue enfocándose la cuestión, ¿verdad? Y nunca hubo movimientos
machistas, así como hay feminismo, ¿verdad? Porque el hombre era un bruto que tenía que trabajar la tierra y la mujer era la que iba a rezar porque tenía sentimiento. El hombre es un pobre bruto. No es así. Ambos tienen sentimiento, ambos tienen inteligencia, ambos están hechos para Dios y hay un orden en esa creación. Porque el hombre hace como de la inteligencia y la mujer de la voluntad. Uno hace del pensamiento y el otro del amor. Conocimiento y amor es lo que llama la persona moral. Juntos se complementan. No es que la mujer no tenga capacidad de pensar o el hombre de amar. Ambos piensan y aman, pero cuando se juntan se complementan como si fuera eso una sola cosa. Y también en el gobierno, el hombre está hecho para el gobierno más que la mujer en el hogar. Entonces, si uno respetara el orden que hay natural, habría más armonía en los hogares, más armonía. Porque ¿cuántos hombres que no practican la religión pelean con su esposa porque va demasiado a la iglesia? No entiende. ¿Pero por qué? Porque se ha captado mal de entrada todo esto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué pone aquí este autor. La religión es buena para mujeres. ¿Y por qué no para hombres? Se pregunta. ¿Hombres y mujeres no son iguales ante Dios? ¿No tienen la misma naturaleza, los mismos deberes, los mismos destinos? Los hombres no son criaturas de Dios y no deben, como las mujeres, proclamar su adhesión al Creador. ¿O la religión es verdadera o es falsa? Si es verdadera, tan verdadera es, y por lo mismo tan buena para los hombres como para las mujeres. Si es falsa, es tan falsa para las mujeres como para los hombres. Porque la mentira no es buena para nadie. Fíjese cómo razona para que uno aprenda a razonar, ¿verdad? La religión es necesaria a la mujer, pero lo es más todavía para el hombre. De verdad que es así. De verdad. Porque el hombre es responsable de la familia número uno. Dios le va a preguntar al papá de familia, en primer lugar, ¿dónde está tu esposa y tus hijos? Luego le preguntará a la esposa, ¿dónde está tu marido y tus hijos? ¿Verdad? Pero primero le preguntará al varón. El varón es el responsable último. Adán, que fue creado primero, era el que dialogaba con Dios. Es importante ese orden que Dios tiene para la creación. No es porque la mujer sea menor. Lo que viene después no quiere decir que sea menor que lo que está antes. Porque si no, Cristo vino después de María y es mayor, ¿verdad? Entonces no es así. Lo que viene antes es porque hay un orden ontológico en la creación. Nos damos cuenta porque Dios creó en 6 etapas. 6 días, que son etapas, y hay un orden en esa etapa. Hay un orden perfecto que según los científicos es maravilloso, porque va de lo menos a lo más. En el relato de la creación es maravilloso. Pero también, como hay un orden en esos 6 días, también hay un orden en los seres humanos, en los animales, primero los vegetales, después los animales, luego el hombre, y en el hombre también hay un orden. Hay un orden. La mujer está hecha para ser protegida, por ejemplo, por el hombre. La mujer está hecha para la vida, porque sale del interior del hombre. Es decir, Dios lo crea, pero con participación del hombre. Esto es importante. Y uno podría decir, sí, porque con participación del hombre y no de una mujer. Y no sé, Jesús nació con participación de una mujer y no de un hombre. Y aquí Eva sale de un hombre y no de una mujer. Fíjese cómo se da todo, se complementa todo después, se va dando vuelta. Acá Eva nace de un hombre sin mamá. Cristo nace de una mujer sin papá humano. ¿Cuál es el problema? Ahí vemos la relación perfecta que hay. Y lo importante, porque Adán dialogaba con Dios y le responsabilizó el cuidado de su esposa. Porque por ahí hay corrientes de teología que dicen, no, si el hombre es un ser sociable, Dios no pudo haberlo creado solo.
Es que no lo creo, ¿no tenía Dios en la mente crearlo solo? Y otro argumento que Dios no puede decir, no es bueno haberlo creado solo, voy a crearle un complemento. Ya estaba en el programa de Dios. Esas son expresiones para que entendamos nosotros, como niños pequeños, cómo Dios va haciendo las cosas de a poco y con un cierto orden. Tiramos el orden y le aplicamos a Dios como si fuera un nenito pequeño que no sabe qué hace y rompemos todo. No, el orden que está ahí es lo que Dios quiere dar a conocer. Hay un orden, una armonía, que mientras no se respeta eso, no habrá orden en un hogar. Los dos deciden, el papá y la mamá, pero psicológicamente la mujer siempre se va a apoyar, aunque diga que no, necesita el apoyo de la parte masculina, es decir, psicológicamente necesita apoyarse en la psicología del varón. Y el varón necesita que la mujer se apoye en su psicología, necesita ese amparar, ¿me entiende? Necesita como proteger, es algo que tiene en su naturaleza el hombre, proteger. La mujer ser protegida, es algo que está. Nunca van a ver una mujer que va a abrazar, yo te voy a proteger de todos los peligros que haya en esta vida, va a ir con revólveres cuidando al esposo que nadie lo toque. ¿Qué le van a decir los otros hombres? Ponte los pantalones tú, ¿verdad? O sea, se ríen de eso. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza, eso es así. La mujer está hecha, cuando hay un peligro, la mujer va y abraza al hombre. El hombre no va a decir, ¡ay, ayúdame! No va. Eso, yo quiero que lo entiendan, está en la naturaleza de las cosas. Yo no tengo que, porque hay muchas corrientes que quieren destruir todo esto, porque están destruyendo las familias. Hasta tal punto que el niño tiene la razón. Si los papás le llegan a contradecir o lo tratan mal, ahora le dicen a los niños que hay que demandarlos. Y en la escuela hay que ver, porque la maestra y el maestro nos deben imponer, porque si el niño da su opinión se la tienen que respetar. Entonces, ¿pero quién está enseñando a quién? Hay toda una tendencia de destrucción de la educación, de la ley moral, de las familias, de la naturaleza misma de las cosas. Y no tenemos que y hay corrientes de teología metidas en la Iglesia Católica que apuntan a esto. Por eso aquellos que niegan que haya un orden entre creación de Dios, de Adán, y luego el de la mujer, es correcto, es posterior. En el tiempo podrá haber sido de 2 días, 3 días, a los tercer día o a la semana, no sé, porque el hombre no puede estar solo, porque no es un ser sociable, la mujer también ser sociable. ¿Y cómo es feliz la mujer? Haciendo feliz al varón. Eso también está ahí. Y de alguna manera, cuando el varón deja que la mujer lo ponga contento, ella está contenta. Y ahí está. ¿Cómo hace contento el hombre a la mujer? Dejar que la mujer lo ponga contento a él. Dejarse poner contento. Ya está, la mujer no necesita más porque está hecha para dar. La mujer está hecha para dar vida, pero da todo. Está hecha para dar. Entonces, ella busca ponerlo contento al varón, y si el varón deja que ella lo ponga contento, ella está contenta, y él también. Pero cuando el varón se resiste a eso, ahí viene un problema. Bueno, después, pero eso está en la naturaleza misma, no lo podemos sacar. La religión es necesaria a la mujer, pero lo es más todavía para el hombre. Él es el jefe de familia y ha recibido la misión de guiarla a su destino, que es Dios. El hombre es responsable si la mujer no llega a Dios. Y cuidado con los hombres que le ponen obstáculo a la mujer para cumplir con su fe. Y también tenga cuidado la mujer de no encontrar en la iglesia el pretexto para no servir al marido y a los hijos y escaparse de la casa más de lo debido. Todo, hay que tener cuidado con todo, ¿verdad? Porque las tentaciones vienen por todas partes. Se dirá, la religión es cuestión de sentimiento. La mujer vive en el corazón, necesita emociones, el hombre es más positivista, es más bruto, por tanto no necesita la fe. Bien, como se darán cuenta, son argumentos incorrectos, ¿verdad?
Otro punto contra la religión. Dicen así, basta ser honrado y ya está. Si yo soy un hombre bueno, ya está. No te alcanza, ¿eh? Si eres un hombre honrado según las leyes naturales y las leyes positivas humanas, serás un buen ciudadano, tal vez en México, porque vas a otro lado y no te sirven las leyes, tal vez tienes que cambiar. Donde estás, si cumples las leyes, serás honrado, buena persona, pero no te alcanza para la vida eterna. Acá estamos hablando si es necesario, porque el hombre no está hecho para el tiempo, sino para la eternidad. Es lo que desea el hombre. Yo les diría a ustedes, ¿cómo saben que ustedes están hechos para la eternidad y no para el tiempo? Levante la mano quien quisiera no morir jamás, tener una gran felicidad completísima y tener todo lo que uno desea y ser amado eternamente y amar eternamente sin nunca envejecer y sin morir. Y todos me levantarán la mano. Y ahí me doy cuenta, el hombre no está hecho para el tiempo. Todos tenemos eso, así como un pájaro abre la boca solo para comer su alpiste y sabe distinguir entre un alpiste y un pedacito de piedra, lo sabe distinguir porque hay una ley interna, así también el hombre desea eso porque Dios se lo ha puesto. Dios le ha puesto eso en el corazón. Y eso es la natural. Ahí me está hablando Dios de que hay una vida eterna y que eso lo vamos a encontrar. Y me está diciendo que en este mundo no es posible eso porque nadie llegó a eso. ¿Cuántos? Basta ser honrado, sí, basta para evitar el patíbulo o la cárcel, basta ante los hombres quizás, pero no basta ante Dios, soberano juez. Porque hay personas que dicen, yo no mato, no robo y no le hago mal a nadie. Entonces no necesito a Dios, voy a ir al cielo. O sea, no necesito practicar la religión, perdón. Porque yo no mato, no robo y no le hago mal a nadie. Ahí se le terminó el mal. Imagínate, 2 males ahí nada más. Matar y robar, ¿verdad? Como si esas 2 cosas fueran los únicos males. Segundo, como si uno, cuidando de no hacerle mal a nadie en la sociedad, tú vas a ir al cielo. Si no le diste culto a Dios, que es uno de los elementos de la religión, no podrás entrar en la vida eterna. Si no practicaste la moral cristiana, no podrás entrar a la vida eterna. Al menos la moral natural, si es que no llegaste a conocer a Dios porque no tuviste la posibilidad. Y si no conoces la doctrina, ¿quién es Dios? No conoces, siendo católico, tu catecismo tampoco. Y no amarás a Dios, porque sin conocimiento no puede haber amor. Dios pasará a ser una consideración más, algo más de quien hablar, pero no es un ser personal a quien amas, porque no le conoces. ¿Cuántos hombres honrados para el mundo, que no juzgo, sino de lo exterior, son grandes criminales a los ojos de Dios? ¿Cuántos hombres que todo el mundo le aplaude y premio Nobel de la Paz, y ante Dios son grandes criminales? ¿Viven en pecado mortal o son muertos en vida, sin gracia? Y premio Nobel de acá, premio Nobel de allá. El mundo los reconoce y los aplaude, ¿verdad? Y cuando aparecen, todo el mundo va a sacarle fotos, a que le firmen aquí un autógrafo, por aquí, por allá. No quiero poner nadie en concreto porque no puedo. Pero ¿cuántas personas? No se es honrado cuando no se practica la religión. Así que por más que digan yo soy honrado, uno tiene que decir no. Honrar, la palabra honrar, es importante. Honrar padre y madre, yo soy honrado, yo honro a Dios. No, si eres honrado tienes que honrar primero lo que está en primer lugar. Porque si yo honro un pájaro y no honro una persona, ¿qué me van a decir? Si honro un gusano, honro a ver una gallinita, un pollo, un pato, lo honro, pero no honro al prójimo. ¿Qué me van a decir? Estás mal. Y si honro al prójimo, pero no honro a Dios, ¿qué me van a decir? El que no cree en Dios te va a decir, correcto, pero Dios sí existe. Y yo, si no honro a Dios y honro a los hombres y todo lo demás, no me sirve. Otra pregunta, otra consideración. Perdón. Yo tengo mi religión, sirvo a Dios a mi manera. Yo tengo mi religión. Sí, la botella. Yo tengo mi religión. Tú mismo.
Yo tengo mi religión. ¿Qué cosas? Tus ideas, tus caprichos, tu vida sin sentido. ¿O qué cosa es tu religión? ¿Verdad? Yo tengo mi religión, sirvo a Dios a mi manera. ¿Qué manera de servir? Tendrías razón si Dios hubiera dicho, cada cual podrá servirme como quiera, pero no es así. Dios es el único que tiene derechos divinos. Si tenemos derechos humanos, imagínense si Dios no tiene derecho divino, para decidir y decir a su siervo la manera como a Él hay que honrarle y servirle. El obrero que quiera hacer el trabajo a su capricho sería despedido inmediatamente. Un soldado que dijera, hago el ejercicio a mi manera y ataco como quiero, no se libraría del castigo. Si cada uno se arroga el derecho de crearse una religión a su manera, nacerían millares de religiones ridículas y contradictorias, como lo prueba la historia de los pueblos paganos y de las sectas protestantes. Si cada uno pudiera hacer su religión, me pregunto yo, ¿para qué bajó Cristo? ¿Para qué Dios se hizo hombre? ¿Verdad? No hacía falta. ¿Para qué sufrió de esa manera? ¿Para qué cuando enseñaba hacía un milagro? Para probar lo que enseñaba. ¿Pero por qué? ¿Para qué lo quiere probar? Para que lo vivamos, para que tengamos seguridad. Ya vamos a ver cómo se prueba la religión, porque nosotros abrazamos la religión, ahora ya vamos a ver un poquito más adelante cómo sé que esta religión es mía. A ver, yo quiero pruebas, y esa vamos a tener que poner las pruebas, ¿verdad? Pero vamos despacito. Bueno, empezamos con otro punto también de la religión, pero muy importante. No hay más que una religión buena. ¿Cómo sabe usted, padre? ¿Por qué eso? Vamos a ver. ¿No se acuerdan ustedes cuando dijimos que no puede haber dos dioses? Muchos de acá tal vez no estaban en todas las clases. Nosotros poníamos ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué no puede haber más de un Dios? ¿Quién es capaz de explicarlo aquí adelante? A ver, Nancy, pase. Muy bien. ¿Necesita una escalerita, algo así? ¿O va a poder? No, va a pasar adelante porque así le ve la cámara, ¿verdad? Sí, pero aquí a la gente que nos sigue, mire. Bueno, no puede haber más de dos dioses, porque si fueran dos dioses, el Dios es infinito, perfecto, y la perfección lo tiene uno, y si hubieran dos, el otro le faltaría lo que el otro Dios tendría, y entonces sería imperfecto. Ok, a ver si te entendí. A ver, lo explico y tú me dices si es correcto. Si yo tengo dos, para que haya dos, uno debe tener algo que el otro no tenga. Porque si los dos tienen todo, absolutamente todo, ¿cómo los distingo? Al menos uno tiene que estar a la izquierda, el otro a la derecha, ¿verdad? Pero ¿y si no están a la derecha? Porque tienen están en los dos lados a la vez. Entonces, ¿cómo los distingo? Si son exactamente iguales. Tiene que haber algo que se diferencie. ¿Están de acuerdo? Si hay algo que se diferencia, uno va a tener eso y el otro no. Y el que no lo tiene no es Dios, porque no tiene todo. Es imposible. Si los dos tienen todo, no lo puedo distinguir, por tanto es un solo Dios. No puede haber dos ni más, tiene que haber uno. Gracias, hermanita, lo explico bien. ¿Me entienden? Si yo encuentro en uno, tengo que encontrar algo que el otro no tenga para poder distinguirlos, repito. Pero si uno tiene algo que el otro no tiene, el que no tiene eso es imperfecto. Y ya no es Dios, porque es imperfecto. Así que con la razón me doy cuenta que tiene que haber un solo Dios. Por tanto, con la razón me puedo dar cuenta que puede haber una sola religión. Porque si son dos, una tiene que tener algo distinto de la otra. ¿Y quién tiene la verdad? Y Dios no es mentiroso. Si Dios reveló dos cosas y una tiene algo distinta de la otra, entonces una de las dos es falsa. Entonces Dios es mentiroso. Tiene que haber una.
Ahora vamos a ver algunos argumentos, ¿eh? Aunque a muchos no les guste todas estas cosas, pero es la realidad. Hay una sola revelación, una sola. ¿Pueden existir varias religiones buenas? Bueno, ya está. Yo le pongo ese argumento, ¿verdad? Acá pone alguna otra cosita. Así como no hay más que un solo Dios, no hay más que una sola verdadera religión. Una religión, para ser buena, debe agradar a Dios. ¿Están de acuerdo? Para que sea buena tiene que agradarle a Dios, primer punto. Pero como Dios es la verdad y una religión falsa no podría agradarle, no puede aprobar una religión fundada sobre la mentira y el error. No puede existir más que una sola religión verdadera, pues la religión es el conjunto de nuestros deberes para con Dios. Y estos deberes son los mismos para todos los hombres. Todos somos iguales y tenemos las mismas obligaciones. No hay una persona que no necesite a la Virgen María. No hay otra que no necesite la Eucaristía. No hay otro que no necesite confesarse. No hay otro que no necesite el sacerdote. No hay otro que no necesite el Papa. No. Todos necesitamos todas las cosas. Somos iguales. Toda religión, acuérdense que necesita tres cosas que la componen. El dogma, las cosas que tengo que creer, el catecismo. La moral, lo que tengo que practicar, y el culto, lo que debo rendir a Dios. Ahora, si hay dos y las dos tienen el mismo dogma, la misma moral y el mismo culto, ya no son dos, es la misma. Si son distintas, no pueden serlo, sino por enseñar doctrinas diferentes. Y Dios no se contradice. No puede Dios tener o haber revelado dos cosas opuestas o distintas entre sí. Porque Dios no es un Dios de mentira. Yo soy la verdad y la vida. Cuando los protestantes dicen, nosotros servimos al mismo Dios que los católicos, luego nuestra religión es tan buena como la de ellos, contestamos, ciertamente ustedes sirven al mismo Dios, porque hay uno solo, puesto que no hay más que uno, pero no les sirven de la misma manera. No lo están haciendo de la misma manera que los católicos. Eso es lógico, no es igual. No lo sirven en la forma con que sirve un católico. Y ahí está la diferencia. ¿Quién es el que debe decir cómo? El Señor, Dios. ¿Cómo se le da culto? El Señor. Otra objeción. Todas las religiones son buenas. No todas las monedas o los billetes son buenos, porque hay algunos falsos, ¿verdad? No hay que distinguir entre las verdades. ¿No distinguimos acaso entre los billetes, los verdaderos de los falsos? Ahora cuando uno va al supermercado le miran todos los billetes de 100, de 50, todo se mira así, a la luz. Y uno dice, me pones mal, porque me estás tomando de un ladrón, de un estafador, porque a mí me pone tan mal, a mí me hace mal cuando uno paga y empiezan como diciendo, no, yo miro a la gente que miran todo como diciendo, yo no soy el... Tal vez vayan a encontrar una, porque yo tampoco me doy cuenta, tal vez, si lleguen a encontrar una falsa, yo me voy a poner rojo, voy a decir, mire, disculpe, no, qué feo que es eso. Pero hay monedas falsas, y no es lo mismo que la verdadera, por eso se cuida tanto. Si se cuida tanto un billete, ¿por qué no cuidamos la fe? ¿Por qué no miramos la fe así a la luz? ¿Por qué cada verdad no la vemos bien, y estudiamos bien, y la vivimos bien? ¿Por qué no? Si vale más que un billete. Por lo menos de 100 pesos, ¿no? Si todas las religiones son buenas, bueno, ¿qué? Un absurdo. Es cierto que en las diferentes religiones hay algunas verdades admitidas por todos, obvio.
Alguna, no mentir, tal vez coincide, ¿ven? No matar, algunas coincide, pero no todo. Como son la existencia de Dios, la espiritualidad del alma, la vida futura, la recompensa, etcétera, el castigo. Pero entre ellas se contradicen en puntos fundamentales. Unas dicen que no existe el infierno, por ejemplo. ¿Qué diferencia? El católico, por ejemplo, afirma que la Iglesia tiene por misión explicarnos la palabra de Dios encerrada en la Biblia, mientras que el protestante dice que cada uno debe interpretarla como se le ocurre. Entonces es contradictoria. Una es darle una navaja a un niño para que juegue, o la bomba atómica con 2 botoncitos. Uno es neutro, el otro hace explotar la bomba. Que juegue con las teclas, ¿verdad? No puedo. Eso es mortal para un niño, que maneje las teclas pudiendo explotar una bomba atómica. Pero esto de la fe es mucho más importante. Es más grave que tú te condenes que se te reviente una bomba adelante, ¿verdad? Porque lo otro no tiene remedio, y esto sí, porque tu vida sigue. Tu vida se prolonga, no se termina. Podríamos citar muchos ejemplos de verdades que se contraponen. Por tanto, si Dios hubiera revelado varias religiones, se estaría contradiciendo, no sería Dios. Si digo que todas las religiones son iguales, es una blasfemia contra Dios. Porque pongo en duda su palabra. Porque al decir que esta es verdadera, y aquella es verdadera, y aquella es verdadera, estoy diciendo que Dios hace cualquier cosa y que no es la verdad. Porque acá miente, ¿cuál está? Por lo menos en una no miente y en el resto miente, entonces. No, fundó una sola y quiere una sola, un solo rebaño, un solo pastor. Lo dijo Jesús. Que van a querer todas las personas cuando vea que todos son unos, es decir, la unidad de la iglesia. Pero la unidad de la iglesia no es una mezcla de lo que tú crees con lo que creen los demás. No es mezclar el panteísmo, no es mezclar los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los musulmanes, los judíos, los católicos, y sacamos, mezclamos bien, ahí tenemos la religión que nos une. No, porque hay un montón de contradicciones adentro. No puede ser eso. Una dice una cosa, la otra la contradice. No se puede. Una tiene que ser la verdadera. Estudiemos. ¿Qué es el ecumenismo que hace la Iglesia? ¿Quién dice la Iglesia que el ecumenismo lo tiene que presidir siempre la Iglesia Católica? ¿Verdad? Está prohibido que la Iglesia Católica se reúne y que dirija al ecumenismo un protestante para los católicos, porque eso quiere decir que yo no estoy en la verdad, ¿verdad? Entonces, hay un principio en el Código de Derecho Canónico que dice que solamente debe dirigir los encuentros ecuménicos un sacerdote o obispo católico. Porque se trata de hacer ver a los demás, primero los puntos que coinciden, ok, y ahora los que no coinciden, ir mostrándoles de a poco cómo ellos tienen que ir cómo es la verdadera revelación. O sea, en qué cosas se van equivocando. Tiene que ir mostrando de a poco. Primero ver todo lo que tenemos en común, bien, y luego ir viendo todas las diferencias y explicando y fundamentando todas las cosas, que es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a fundamentar todo. Ojalá hubiera, o que esto lo puedan ver algunos protestantes también, porque también les va a hacer bien a ellos, ¿verdad? O otras religiones. Bueno, ¿el hombre está obligado a buscar la verdadera religión? Sí, en conciencia, sí, porque se define su eternidad. El hombre que tiene dudas y se queda en su misma religión porque se lo enseñó el papá o la familia, etcétera, peca. Porque hay que servir a Dios antes que a los hombres. Yo no puedo decir, soy de esta religión porque mis padres así me formaron y ellos también son de estas religiones. No, yo tengo que ver en conciencia y profundizar. Cuando yo profundizo la religión que tengo, porque todos debemos profundizarla, y me doy cuenta que no es la correcta, debo en conciencia seguir buscando hasta encontrar la verdad. Porque Dios me va a pedir cuenta, ¿qué has hecho?
con la búsqueda de la verdad. Te quedaste quietito, cómodamente, en un sillón, sin problema, como si la vida eterna a ti no te importara, como si lo único que importa es tener una religión. No, no es lo único que importa tener una religión. Tienes que llegar a la vida eterna para amar a Dios y estar con Él. La religión es un medio y tiene que ser la correcta. Si tú tienes varios caminos, no es lo mismo agarrar un camino porque tus padres todos tus papás pasaron por este camino. Pero ¿a dónde te lleva este camino? Tienes que estudiarlo, ¿verdad? Lo mismo un católico. El católico tiene que decir, ok, a ver, voy a profundizar la fe. Es lo que estamos haciendo. Si alguno, mientras nosotros estudiamos estas cosas, ¿verdad? O estudiamos el catecismo, como ya lo vimos todo, encuentra que hay un problema porque no le cierra algún tema, tiene que preguntar, tiene que investigar, tiene que volver a preguntar. No se quede con una duda, ¿verdad? Lo mismo las demás religiones. No se puede quedar uno con una duda sobre lo que viene para toda la eternidad, sobre lo que se juega la eternidad. Están aquellos que no tienen duda, porque sinceramente han hecho lo posible y no son católicos, pero han hecho lo posible y vivieron según la ley natural. Investigaron hasta donde pudieron, no les alcanzó el tiempo, que ellos murieron de joven, no tuvieron libros, no tenían quién. Dios se llama los hombres de buena voluntad, que Dios tiene en cuenta su buena voluntad, aunque no hayan sido católicos, porque de verdad estuvieron buscando la verdad, y Cristo es la verdad. Pero tiene que haber de verdad una búsqueda, no quedarme sentado, sino una búsqueda. Segundo, el que duda un poco tiene obligación en conciencia de sacarse esa duda, de estudiar y profundizar. Tercero, el que sabe que está errado, pero por conveniencias humanas, porque trabaja de pastor o porque le conviene estar en esa religión, porque tiene trabajo, lo que sea, por esas cuestiones peca gravemente, gravísimamente, porque está llevando una doble vida, ¿verdad? Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la verdadera religión? Y como nos metemos ahora bien concreto en un punto importante, recreo 15 minutos. Seguimos. La verdadera religión es la que viene de Dios. A ver, vamos a grabar bien en nuestra mente para que no nos confundan. Este es un razonamiento que tenemos que hacer desde lo básico. La verdadera tiene que venir de Dios, punto. Yo tengo que demostrar eso. La que Dios mismo ha revelado. Esa es la verdadera. Ahora, vamos a ver. La verdadera religión debe venir de Dios. En una casa el padre, el cabeza de familia, es el que debe mandar. Él es el que debe dictar leyes a su familia. El que ordena a la familia, que es, vamos a estar a esta hora se hace esto, se organiza aquí, vamos a comer a tal hora. Dios es el padre y el rey de la familia humana. Luego, a Dios solo compete el derecho de regular el culto que el hombre está obligado a tributarle. A él solo determinar el modo como quiere ser honrado, el modo. A él solo le corresponde el derecho de ser honrado. Y Dios nos enseña de dos maneras. A través de la naturaleza nos enseña. Ya están esas leyes, no las puedo transgredir. Aunque yo las quiera negar, la mayoría me va a decir que estoy loco, pero con el tiempo hasta se pueden hacer cosas contra la ley natural, ¿eh? De hecho, no sé, no quiero decir cosas porque a mí me da vergüenza las cosas, las leyes, las cosas que leo en los periódicos. Yo ni sé cómo explicarlo porque a mí me da vergüenza lo que le enseñan a los jóvenes, ¿verdad? Tener relaciones como animales, ni quiero decir cosas así porque de verdad es tan feo todo eso, pero están haciendo cosas contra la naturaleza y por eso uno no puede estar tranquilo. Entonces Dios me habla por la naturaleza, ¿verdad? Me habla por la ley natural que ya está, pero también puede, si quiere, darme a conocer
sobrenaturalmente, que Él manifieste en forma de ley positiva lo que quiera, no solo natural, sino positiva. Harás esto, harás aquello, quiero esto. Eso lo puede hacer Dios, es posible al menos. Vamos a ver si lo hizo, pero es posible. Porque así como el hombre también nace aquí y tiene sus leyes naturales, pero también dicta leyes positivas. Toda autoridad tiene que legislar también y hacer cumplir las leyes, ¿verdad? Entonces, también Dios dicta leyes, además de haberla puesto en la naturaleza, indica qué se debe hacer. Es posible al menos, vamos a demostrar si eso es así. Dios entonces enseña por la razón, porque me doy cuenta solito con la cabeza que hay leyes que tengo que cumplir, y también por la revelación. Por la revelación consiste en verdades y preceptos. Puede Dios expresar directamente lo que quiere o a través de alguien. También lo puede hacer. Que tome una persona y a través de esa nos indique qué debemos hacer. Un profeta, por ejemplo, o alguien que tenga contacto con él, que demuestre que de verdad y lo fundamente, que de verdad está representando a Dios. Si es demostrado con cosas que no me cabe duda alguna que así es, entonces pues es creíble. Al menos es creíble que pueda ser Dios. Entonces vamos a ver si la revelación esa es posible, si es necesaria, si de hecho Dios lo hizo y si el hombre está obligado a practicarla. Ven cómo vamos, de a poquito vamos yendo a la revelación. Todavía no decimos nada del catolicismo ni nada. Por ahora es todo eso posibilidades, porque estamos usando la razón nada más. ¿Qué es la revelación? Si voy a hablar de la revelación, vamos a ver qué es la revelación. La revelación es la manifestación de las verdades religiosas que Dios hace al hombre, fuera de las leyes ordinarias, naturales, que las complementan esas leyes, no las contradicen, porque si no, no sería el único y mismo Dios. Complementan leyes naturales. La palabra revelar significa, ¿qué significa revelar? ¿Qué es un velo? Revelar, quitar el velo, algo que cubre, algo que no se puede saber lo que hay debajo, uno levanta eso y quita el velo, ¿verdad? Revelar viene de ahí. Entonces, Dios revela, la palabra revelar significa apartar el velo que cubre un objeto, es decir, manifestar a alguien una cosa que él ignoraba y que había olvidado, Dios revela cuando manifiesta a nuestra inteligencia verdades, hasta entonces desconocidas, olvidadas o mal entendidas. Desconocidas totalmente, olvidadas o mal entendidas. Dios se revela para que podamos conocer bien y llegar más seguro a la vida eterna. Esa es la palabra revelación y a esto nos referimos. La revelación es un acto sobrenatural, no es de la naturaleza, es sobrenatural. Es algo misterioso, hay una intervención que no es de leyes naturales, que está por encima. Es Dios que entra a la naturaleza, Él se mete en este mundo, en esta realidad, a dar a conocer algo. De hecho, Dios está aquí. Ya lo probamos con la inteligencia, que está en la creación creando y mantiene las cosas, está actuando, ¿verdad? Ahora falta que a la inteligencia le dé algo a conocer. Entonces, un acto sobrenatural, Dios lo puede hacer directamente o indirectamente. Por ejemplo, a Moisés le hablaba directamente, pero a mí no. A Abraham le hablaba directamente,
Estoy poniendo algunos ejemplos, ¿eh? Y entonces nos preguntamos, ¿es posible que Dios hable a los hombres? Sí, es posible, porque todo lo sabe y todo lo puede. Todo lo sabe y todo lo puede, por tanto, es posible. Es evidente que Dios, poseyendo una inteligencia infinita, debe conocer verdades que para nosotros es imposible conocerla. Eso es evidente. Dios en su inteligencia conoce cosas, puede conocer cosas por ser Dios, que yo no las conozco. Eso es evidente, ¿verdad? Segundo, el hombre ha recibido de Dios la facultad de comunicar sus pensamientos a sus semejantes, por ejemplo, a sus hijos, a sus semejantes, el maestro al discípulo, le va enseñando cosas, el papá a los hijos, la mamá a los hijos, los hombres entre sí se ayudan a conocer, el maestro, el profesor. Es decir, que un inteligente le transmite cosas a quien no sabe para ayudarlo a desempeñarse mejor. Es evidente entonces que también Dios, si sabe cosas y conoce qué es lo mejor para nosotros, quiera enseñarnos también. Porque Él es el maestro, Él es el Padre, Padre nuestro, el maestro. Es lógico que quiera enseñarnos, es lógico que quiera comunicarse. Porque si es un Dios bueno, la comunicación es buenísima. Entonces le va con un Dios bueno. Comunicarse es algo propio del ser personal. Dios es persona, el hombre es persona, el ángel es persona, se comunican, hay comunicación. Son seres sociables todos, aunque de distinta manera. Bien, entonces vemos que sí es posible. Ahora, ¿es necesario? Ven que son dos palabras distintas. Primero, sí es posible que Dios se dé a conocer. Que dé a conocer cosas. Es más inteligente, tiene más capacidad de saber cosas, es infinitamente sabio, nos ama, somos sus hijos, Él sabe mejor que nos conviene. Bien, entonces es posible. Directa o indirectamente. Ahora, ¿es necesario que lo haga? Vamos a ver si es necesario. ¿Es necesario que Dios revele la religión? Número 84. Sí, la revelación es moralmente necesaria al género humano para conocer prontamente, con certeza y sin mezcla de error, las verdades fundamentales para la salvación eterna. Prontamente, con certeza y sin mezcla de error. Santo Tomás de Aquino se plantea este tema y él dice, porque Dios revela cosas que yo ya las conozco y otras que no las puedo conocer nunca. Por ejemplo, que en Dios haya tres personas, salud. Que en Dios haya tres personas, ¿cómo lo voy a saber si no me lo dice Él? No sé. Que el misterio de la gracia, que Él vive dentro de nosotros, yo no sabía. Es decir, lo sé porque Jesús lo dijo, si Él me lo da a conocer, sí, pero yo no lo puedo saber por sí mismo. No puedo saber por mí mismo que en la Eucaristía está Jesús presente, si Él no me lo dice. No lo puedo saber. Pero hay otras que sí me los dice, que yo ya las sé. ¿Y entonces para qué me las dice? Por ejemplo, la existencia del alma. Se habla en la Escritura, en la Biblia, la existencia del alma, la existencia de Dios. Que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, eso está en la naturaleza. Uno lo puede llegar a saber, porque es propio. Nosotros sabemos que el mal en la conciencia, que cuando hago el mal, la conciencia me remuerde. ¿Por qué? Porque va a haber uno sabe que va a haber un castigo por algo malo y que hay un premio por algo bueno, por eso me pongo contento, ¿verdad? O que hay un cielo y hay un infierno que Dios castiga, y bueno, tiene que haber un lugar bueno, todos deseamos la eternidad, y que pueda haber un lugar donde uno no, que están los malos, eso pasa en la tierra con la cárcel, y con los que están premiados le dan un viaje no sé a dónde, y el que se porta mal va a la cárcel, eso lo hacemos en la tierra. Por tanto, eso es natural, yo me doy cuenta solo de todo eso. Ahora, ¿por qué Dios revela cosas que tal vez yo solo llego a la conclusión de que tengo un alma? Porque ya vimos eso, yo llego a la conclusión por la razón de que tengo un alma, pero también Dios lo reveló. ¿Por qué lo revela? Para que más rápidamente,
con mayor certeza y sin mezcla de error, podamos conocerlos todos, porque no todos tienen esta capacidad de poder estudiar para llegar a saber que uno tiene un alma, por ejemplo. ¿Ve? Entonces también es revelado para más rapidez, para más certeza y sin mezcla de error. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino. Entonces Dios puede dar a conocer cosas que yo me voy olvidando o que no puedo saber nunca, o que las tengo que saber pero que las ignoro por mis pecados o por lo que sea. Hay una necesidad moral. La necesidad moral supone para el hombre una dificultad muy grande, porque pero no invencible, para llegar al conocimiento completo y cierto de las verdades de la religión natural. Es decir, moralmente, el hombre puede llegar a conocer por la sola razón los que son los 10 mandamientos. Eso todo ser humano puede saber los 10 mandamientos sin que Dios los haya dado a conocer, porque están escritos en el corazón del hombre. Dar culto a Dios, amarás a tu Dios. Eso está en el corazón de todos los pueblos, esto ya lo probamos. Honrar padre y madre, ya está, eso es natural en la persona. Alguien que le escupe al papá o le da un cachetazo o le pega al papá o lo desobedece, uno sabe que está mal, no precisa que Dios se lo diga en los mandamientos. No robar, no matar, no fornicar, no levantar falsos testimonios. Uno se da cuenta que todo eso es natural, pero Dios lo da a conocer ¿para qué? Para que prontamente, con certeza y sin mezcla de error, sepamos que ese es el camino. Y además va a dar a conocer otras cosas. Entonces, moralmente, los que no llegaron a conocer a Dios porque no conocieron la revelación, al menos tienen escrito en el corazón los 10 mandamientos para practicarlos. Y Dios va a pedir cuenta con los 10 mandamientos que no conoce la persona, pero que está escrito en su corazón. Y lo tiene que vivir. Es decir, que cualquier persona que roba no puede decir en el juicio de Dios, Señor, yo no sabía que robar está mal. O no puede decirle, yo no conocí la Biblia. ¿Para qué quieres la Biblia si tú sabías que robar está mal? Al menos si hubieras practicado eso. Matar, honrar a tu papá, a tu mamá, darme culto a mí, amar al prójimo. Eso está en la naturaleza. No levantar falso testimonio, no fornicar, no desear la mujer de tu prójimo porque es una pertenencia, le pertenece al otro. Es robar también eso, ¿verdad? Bueno, vamos aproximándonos lentamente al tema, pero no importa que, fíjense que este autor es muy delicadito en ver todos los argumentos. Yo me salté un poquito porque si no se haría muy pesado. Vamos resumiendo. Algunos dicen, me basta la razón y no necesito la revelación. Y esto es falso. Primero, la razón no ha bastado a los más grandes genios del universo para conocer el conjunto de las verdades y deberes religiosos. Por ejemplo, hay pueblos que terminaron siendo caníbales y matando, dando culto a dioses como por ejemplo el sol y matando víctimas para darle de comer al sol para que al otro día amanezca, ¿verdad? O sea, pero porque son errores de la naturaleza humana. Hay un reconocimiento de un Dios, saben que hay que ofrecerle cosas, pero ahí puede intervenir el demonio que me hace ver que eso es lo que tengo que hacer cuando puedo hacer otras cosas, ofrecerle fruta y mi trabajo y las primicias de los trabajos o lo que sea. Bueno, ahí entra la naturaleza caída, entra el demonio que tienta y entra el mundo. Y hay un error. Pero si Dios lo revela y da a conocer cómo quiere el culto, entonces el hombre no va a caer en eso. Porque sabe por revelación cómo Dios quiere ser amado. La razón ni siquiera es capaz de resolver todas las cuestiones que deben necesariamente formar parte de una religión. La razón no lo hace todo. Necesita que Dios le dé a conocer cómo Él quiere ser honrado, amado, glorificado. La religión sobrenatural requiere misterios, preceptos positivos, un fin sobrenatural y medios que convenzan. Medios que me convenzan de que eso sí es de Dios y de que eso está revelado. Vamos a ver esto.
¿Ha hablado Dios a los hombres? Sí. Y es tan cierta que Dios ha hablado a los hombres como lo es que el sol brilla al mediodía en un cielo sin nubes. La revelación es un hecho histórico 1000 veces más cierto que todos los que nos presenta la historia. Atención con esto. Dice el autor que la revelación, el hecho de que Dios revele cosas, es más cierto que todo lo que la historia misma nos revela. A ver si esto es así. Tenemos como prueba la historia de dos grandes pueblos, el pueblo judío y el pueblo cristiano, que cuentan con más de 500 millones de hombres esparcidos por todas partes del mundo. Dos grandes religiones, judía y cristiana. La revelación es un hecho histórico y como todos los hechos debe ser probado por el testimonio y los monumentos auténticos. Por el contrario, la divinidad de la revelación se demuestra por las señales divinas que la han acompañado, es decir, por los milagros y las profecías. ¿Qué pasaría si yo a ustedes les digo, yo les digo así a ustedes, a ver, hay un cielo y van a ser premiados? ¿Quieren que se los pruebe? A ver, acá hay un cementerio. A ver cómo se llama esta persona, Juan. Juan, levántate. Y se levantó Juan. Lo que este hombre está diciendo una cosa. Si este hace eso y me dice que hay un cielo, ¿para quién es este? Atención, porque si yo pruebo con milagros, que no, el milagro ¿qué es? Algo que no es natural. Es suspensión de ley natural. Eso es un milagro. Tiene que ser auténtico. Y si yo digo algo y lo pruebo con un milagro, que no es natural, entonces quiere decir que es sobrenatural. Entonces estoy dando validez a lo que estoy diciendo por un hecho que todos están viendo, que es sobrenatural. Entonces, lo que el Padre está diciendo, que si Dios me está diciendo algo y yo se lo digo y lo pruebo con un milagro que es imposible que la naturaleza lo repita, transformar agua en vino, por ejemplo, entonces lo que el Padre está diciendo es verdad porque Él lo está probando. Porque eso solo se puede hacer por iniciativa sobrenatural, porque naturalmente no es posible. Entonces, si el Padre está diciendo algo sobrenatural, Él dice que está diciendo algo que Dios se lo dice, Él lo dice, pero lo probó, quiere decir que el mismo que le está revelando a Dios está obrando en eso, probando que eso solo se puede hacer sobrenaturalmente, por tanto, me está confirmando que lo que digo es sobrenatural. ¿Me entienden el razonamiento? Ok, vamos a ir probando las cosas en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío y en el pueblo cristiano, donde se fundamenta nuestra fe. Bueno, la revelación es un hecho histórico, tenemos que probarlo, ¿verdad? Entonces, profecías y milagros. Primero, el primer testimonio. Vamos a ver la revelación en el pueblo judío, uno de los pueblos más antiguos del mundo, uno de los más antiguos del mundo. Los judíos afirman que Dios habló al pueblo de Israel por medio de Moisés. Vamos a saltear a Abraham, todo eso, porque con Moisés ya se organiza el pueblo, ¿verdad? De una manera distinta, es un legislador. Entonces vamos a partir de Moisés para ahorrar, pero podríamos partir de Abraham y tomar los Abraham, Isaac, Jacob y todos los milagros y el arca de Noé y todo lo que quieran. Pero vamos a partir de Moisés para simplificar un poquito. Y le prometió enviar otro profeta, el Mesías, el que esperan todavía. Los judíos siguen esperando ese Mesías y ahí viene la diferencia con el cristiano. Que el cristiano lo reconoce, los judíos que reconocieron a Jesús se convirtieron al cristianismo, pasaron a ser cristianos. Los mismos judíos que reconocen que ese era el Mesías, ellos mismos se llaman cristianos, y los paganos que también reconocieron, cristianos, y se forma la religión cristiana con judíos, paganos y de cualquiera que ha creído en Cristo. Pero viene de los judíos. Son los mismos judíos, algunos que aceptaron, creyeron, y otros que fue sobre todo la jerarquía que estaba cerrada, estaba mal
había corrupción dentro de la jerarquía judía en ese momento, fariseos, saduceos, escribas, donde Jesús era muy duro con ellos, justamente por la corrupción que había, y era muy misericordioso con el pueblo judío de abajo, lo más simple, sencillo, ¿verdad? Porque ahí se conservaba la fe. De ese grupo nace el cristianismo, con los paganos, convertidos también, y ahí tenemos el pueblo cristiano. Ok. Toda la historia del pueblo judío supone la revelación divina. Todos los judíos, ellos se basan en esa revelación. Ahora, segundo, como segundo testimonio, eso era el primero, pueblo judío. Segundo, del hecho de la revelación vemos en todo el mundo la humanidad civilizada, más de 500 millones de hombres, católicos, cismáticos, protestantes, dicen a grito, Dios ha hablado. Particularmente por medio de Jesucristo, pero habló por Moisés y habló por los profetas e hizo milagros. 500 millones de hombres actuales. Esta incontable generación de nuestros días ha sido precedida por otra generación anterior, esta por otra, y así sucesivamente durante 19 siglos. Contando solamente 3 generaciones, si yo cuento solo 3 de 500 millones de cristianos por siglo, tenemos más de 20.000 millones de hombres que han creído y creen todavía que Dios ha hablado a los hombres. La humanidad cristiana es para nosotros un testimonio perpetuo e irrefutable de la revelación divina, unos de ellos. No sé si entendieron el argumento. Contemos la cantidad de millones de cristianos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? No solamente actualmente judíos, sino lo que compone 2000 años. Y si quieren para atrás con el pueblo judío, todos 3500 años. Si partimos desde Moisés. La cantidad de millones de personas que aceptaron la fe. No es un argumento irrebatible, sino que es un hecho histórico, nada más, que tiene fuerza, porque no son tan estúpida, tanta cantidad de gente tonta a lo largo de ojo, que hay sabios, hay genios, hay de todo. Cuidado, parece que hay fundamento, porque si nadie que parta de una mentira puede influir en tanta cantidad de personas que han vivido bien y han dado su vida en testimonio. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo de a poquito. Existe un libro admirable, el más antiguo, yo no digo la Biblia, digo, existe un libro, porque todavía no voy a hablar de Biblia, de a poquito. Después vamos como si no supiéramos nada, ¿me entienden? Hay un libro, el más antiguo, una colección de libros que se deriva en 2 grandes categorías, los del Antiguo Testamento, anteriores a la venida de Jesús, y Nuevo Testamento, desde Jesús para adelante. 2 bloques. Los 5 primeros libros de la Biblia, le estoy explicando que existe un libro que se llama Biblia, de a poquito. No digo que es palabra de Dios todavía, Sí, existe un libro histórico. 5 primeros libros se llama Pentateuco, viene de Penta 5, ¿verdad? Nos cuentan, no cuentan menos de 3.400, 3.500 años, ¿ok? De existencia, porque fue escrito en el 1500 antes de Cristo, más 2.000 son 3.500. Resultan, pues, anteriores en más de 500 años a los anales escritos de los pueblos más antiguos. Tiene 500 años antes que los escritos más antiguos que se conocen. 500 años más. Moisés, autor de los 5 primeros libros, que no venga alguien a decir que no, porque ya hay de todo, ¿verdad? Niegan hasta los milagros de la Biblia, cualquier cosa. Moisés es el autor fundamental de los 5 primeros libros llamados Pentateucos. Moisés, entonces, autor de los 5 primeros libros, vivió más de 1000 años antes de Heródoto,
el historiador profano más antiguo cuyos escritos han llegado hasta nosotros. 1000 años antes vivió Moisés que este historiador cuyos escritos también tenemos. Esto le da a Moisés una autoridad incomparable. Es que después de transcurrir 4000 años, la ciencia misma viene a afirmar, 3500 años, a afirmar sus narraciones, a pesar de haber intentado 1000 y 1000 veces desmentirla. Los recientes descubrimientos hechos por los sabios en Egipto, en Caldea, en Palestina, y en Qumran, últimamente, que acá no lo habla porque esto es anterior, los descubrimientos de Qumran, hacen resaltar aún más la veracidad de la Biblia. Yo estuve todo en esos lugares, ¿verdad? Estuve viendo, tocando, confirmando, estuve viajando por todo lo que es la Turquía actual, que es todos los pueblos primitivos, ¿verdad? Éfeso, Sardes, Esmirna, Tiatira, la Macedonia, Antioquía de Pisidia, Antioquía de Siria, lo que es Tarso. Estuve en la parte del mar Mediterráneo y toda la parte donde se esparce. También estuve aquí en Qumran, viendo los lugares donde los monjes primitivos vivieron. Muy importante todo esto, constatarlo, verlo, estudiarlo. Y hay gente que estudia y se dedica a eso. El Antiguo Testamento encierra 40 libros, divididos en 3 clases: libros históricos, libros didácticos y libros proféticos. Los últimos libros de la Biblia forman, ya dijimos, el Nuevo Testamento, datan de hace 2000 años, desde la época de Cristo, nos narran el nacimiento, la vida, las obras de Jesús, ¿verdad? El Mesías prometido, según los judíos, anunciado algunos judíos, anunciado en los primeros libros de la Biblia. El Nuevo Testamento contiene los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, 21 cartas o epístolas y el Apocalipsis. Nadie puede dudar de la autenticidad del valor histórico de estos libros. ¿Por qué? Si apareciera un libro histórico, a ver que no se me vuelen, que si aparece un libro histórico, por ejemplo, del historiador más antiguo, Hesíodo, o a ver, Flavio Josefo. Nadie duda de la historicidad de lo que Flavio Josefo escribió, porque es un historiador que cuenta cosas del momento, y están escritos, nadie duda. Si a mí me ponen un texto ahí y me dicen que Colón descubrió América, nadie duda. Son documentos que nadie puede falsificar, porque está todo asentado en documentaciones de la época. Tiene que ser uno muy tonto para no creer que Colón descubrió América, ¿verdad? Porque eso está todo así. Bien, la Biblia no solamente es un libro histórico. Era tenido, no digo que lo sea, solo digo que era tenido por palabra de Dios desde que fue escrito hasta hoy. Fue tenido o es tenido como palabra de Dios. Por tanto, es el único documento que jamás se tocaría, que jamás se le correría una coma, justamente porque vendría la denuncia inmediata de que fue corregido. El cuidado, justamente por tenerlo como, no digo que sea palabra de Dios todavía, pero por tenerlo como palabra de Dios, era tan respetado, tan cuidado, que era imposible falsificar algo, imposible, más que cualquier otro documento histórico. Si yo creo que Colón vino a América y veo que tengo la Biblia, sé que la Biblia no fue tocada. No puede ser falsificada. Donde está mal traducida, vieron que uno dice, esta Biblia, cuidado porque está mal traducido en algunos puntos. ¡Bum! Fuera. Porque están los documentos originales. Está la versión griega de los 70s, ¿verdad? Que 400 años antes de Cristo se escribieron en Egipto. 70 sabios que tradujeron del hebreo al griego, con 70 traductores que se la pasaron haciendo ayuno y oración. Eran sabios expertos en traducción del hebreo y del griego. Perfecto, 70 sabios, por eso se llama versión de los 70. ¿Qué hicieron? Tomaron la Biblia hebrea, que venía siempre siendo la misma, y hicieron una traducción al griego, pero por separados. Cuando se juntaron los 70,
Coincidieron los 70, hasta en la coma, todo, no hubo ninguna, eso es histórico lo que le estoy diciendo, no hubo ningún desfasaje de palabra, nada. Los 70 sabios, por eso se llama la versión griega de los 70, muy famosa, porque coincidieron los 70 en la traducción. Fue milagroso eso no sucede. Si con dos personas que traducen una misma cosa esto es milagroso, es una intervención milagrosa de la cual llamó mucho la atención. Cuando Cristo vino a la tierra, Él citaba esa versión griega de los 70. Citaba eso. Las frases que decía Jesús eran de la versión griega de los 70, que es una traducción del hebreo al griego. 400 años antes de Cristo fueron entre 400 y 450 años antes de Cristo. Bien, pero fíjense ustedes, yo quiero que al menos humanamente veamos lo que es este documento. Palabra de Dios, no te lo van a tocar. Es el documento más fiel desde el punto de vista humano. Ahora, si además, si está escrito ahí como documento que Cristo le dice a una persona llamada Lázaro, que huele mal y que 4 días está sepultado, y dice que eso fue así, es un documento que se escribe en el momento, los evangelios, que están vivo un montón de gente que le pueden decir, eso es mentira, eso es falso, no puedes ponerlo como palabra de Dios porque eres un mentiroso, esto no se juega con la palabra de lo que sea. Nada. Era tenido perfectamente como tal, con todos los testigos que había, porque había un montón de gente en el funeral de Lázaro, porque era muy conocido en Israel y cerquita de Jerusalén. Y le dice, levántate, yo te lo ordeno, y resucita a un muerto. Evidentemente, ahí tengo un testimonio irrefutable porque es un documento, pero además la palabra de esa persona tiene poder para dar vida a la carne podrida. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de Jesús, pero vamos a ir para Moisés ahora, para atrás, con las plagas de Egipto, con un montón de cosas que han sucedido y son documentos históricos, donde el rey de Egipto se asusta y dice, váyanse. Es histórico todo eso. Entonces, si eso ocurre, es porque hay algo que hay verdad. Deja salir todo un pueblo que después se arrepiente y los sale a perseguir y que los destruye el mar rojo, los destruye todas. Eso es histórico. Bien, vamos a ir despacito. Yo me entusiasmo y se me va el tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar aquí.